Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un programa más de Hablemos de Terror. Por fin, luego de muchas semanas de estar ausentes, estamos aquí hoy con Jesús Guerra Medina. Bueno, Jesús Guerra Medina es autor de Salvar la Muerte, una historia que está publicada en Alas de Cuervo. Bueno, Jesús Medina, vamos a presentarlo. Es psicólogo mexicano, autor de este libro que ya mencioné, Salvar la Muerte. Ha publicado relatos, microcuentos y ensayos en editoriales tanto nacionales como internacionales, además de participar en diversas revistas literarias y académicas. Fue ganador del segundo lugar del Premio Nacional al Estudiante Universitario en 2022 en la categoría de relato y actualmente forma parte del tercer programa de tutoría de novela de la UNAM para trabajar su primera novela junto a los escritores Jorge Volpi, Pedro Ángel Palou y Eloy Urroz. Y bueno, pues bienvenido a este programa. Muchas gracias. Gracias a la editorial por el espacio y permitir estos lugares para charlar sobre el género. Fíjate, me voy a permitir leer la sinopsis de tu libro. Salvar la Muerte reúne 7 relatos que narran la búsqueda por suspender las distancias entre lo que se va y lo que se queda, lo que regresa de la muerte y las herencias que dejan quienes ya no están. Los personajes de las historias median esta prolongación y habitan este paréntesis donde los efectos de la muerte dejan de importar o acaso pueden evitarse, pueden consumirse, pueden revertirse. Y precisamente, pues de eso habla este programa que hemos decidido titular Sobre escribir la muerte. Bueno, pues Jesús nos va a hablar un poco más al respecto. Sí, pues antes que nada, nuevamente muchas gracias por el espacio. Cuando la editorial propuso este espacio para charlar sobre temas de género, yo quise hacerlo sobre la literatura como duelo, esto correlacionándolo pues directamente con mi libro y los temas que allí se manejan. En este caso, pues los 7 relatos, 6 relatos en realidad y una novela corta que está integrada allí mismo, pues todos hablan sobre la muerte, como bien dice la hipnosis, buscan una especie de respuesta para la pregunta de qué hay más allá de la muerte o de qué manera se puede procesar si es que realmente se procesa esta muerte. Esto relacionándolo, claro, con los géneros como el terror, el horror, la fantasía. Oye, y de los relatos que tienes en tu libro, ¿cuál es tu favorito? El primero, que se llama Mi amigo Joaquín, no quiero hablar demasiado para no spoilear. En realidad todos tienen pues premisas un poco extrañas y de hecho creo que trato siempre de tener como un gancho al inicio. En este caso, pues este cuento es de un niño que es asesinado por su papá y entonces es el regreso de este niño. No me gusta llamarlo zombie, pero pues sí, en efecto, es un niño zombie que regresa y pues de cierto modo busca recuperar todas las vivencias que le fueron arrebatadas gracias a este acto cometido por su propia familia. Este cuento me gustó, de hecho lo escribí casi en una sentada y es, creo yo, mi favorito. Podría decir que también el relato homónimo, que en este caso pues es la novela corta de Salvar la Muerte, pero este más bien es tal vez el cuento que más trabajo me costó escribir, justamente es el que más tiempo se prolongó, pues por el tema que se maneja. Ahorita ya hablaré un poco al respecto. Mi favorito es el primero. Es el primero. Dices que está integrada por aquí una noveleta. ¿Te gustaría hablarnos un poco acerca de ella? Sí, de hecho, bueno, cuando yo empecé a escribir este libro, pues en realidad se dio más bien de manera muy inconsciente. Yo había publicado relatos sueltos en diferentes revistas literarias, me gustaba mucho participar en esas convocatorias que se realizan, justo porque pues me ayudaba a mí como ejercicio de escritura. Proponían un tema y pues la cuestión era escribir un relato pues con base en esto.
Yo tenía 3 relatos ya integrados en este libro antes de que me percatara de que pues en realidad estaba escribiendo sobre la muerte. Entonces, una vez que yo hago este ejercicio de autorreflexión, es como si se destapara todo lo que estaba ahí, porque de allí vinieron en cascada todos los demás ya integrados por los relatos. Al principio no, me costó, te digo, al principio me costó mucho trabajo completar esta noveleta porque pues justo habla un poco sobre la desaparición forzada y es un tema que es bastante complicado en el país. Además de eso, creo que a la mitad la novela se vuelve una especie de artefacto literario porque retraigo títulos de periódicos, noticias sacadas en programas de espectáculos, discursos presidenciales, justamente la integración, investigación y todo el proceso que conllevó escribir esta novela, pues justo un poco hacía que la novela quedara fuera. En realidad el título estaría integrado por seis relatos hasta que pues me decidí a completar de escribir esta novela y justo pues llevar el nombre del mismo. Muy bien, bueno, y acerca de cómo relacionas tu profesión con esto que escribes. Yo me imagino que para ti, pues como para muchos escritores, como para mí, que yo también escribo un poco sobre la muerte a través de pues, otros medios, ¿verdad? Que no es la muerte en sí, sino la prolongación de la vida, de otras maneras. Busco alejarme un poco de este tema que a cierta edad viene resultando escabroso, ¿no? O sea, bueno, viene resultando pesado para algunos habitantes del mundo. ¿Cómo lo has trabajado tú a través de lo que estudiaste y esta habilidad que tienes para escribir? Pues yo estudié psicología. mm, pues en sí misma la constitución del plan de estudios pues ya implica una reflexión profunda sobre diferentes cosas. Digamos que el disparador para que yo empiece a escribir, que justo pues la novela homónima del conjunto es la más longeva, es la que empecé a escribir hace tiempo, pero pues justo como creo que en ese momento ya no estaba tan capacitado, no había desarrollado tanto la habilidad, la dejé en pausa. Yo relaciono mucho pues este disparador con una noticia que a mí me impactó en su momento, pues que justo es en Jalisco, en el 2017 me parece, se encontró a un perro andando con el brazo de una persona en el hocico. Entonces, la imagen por sí misma pues es bastante cruda y pues de a partir de ahí empecé a cuestionarme diferentes cosas como de qué manera se puede escribir la muerte violenta sin que se caiga en el amarillismo o en la nota roja. Es posible que se pueda escribir sin caer justamente pues en este amarillismo que pues, justamente está teñido siempre en todos lados en los periódicos y demás. Además de eso, ¿cómo es que impacta pues, estos hechos violentos a la comunidad, en las comunidades, en la sociedad en su conjunto, en las representaciones que se tienen, pues en cuanto a la vida y en cuanto a la muerte? Porque de qué manera se concibe una muerte que es en sí misma ya un arrebato de la mutilación. En este caso, pues el perro cargando el brazo. Creo que son temas demasiado fuertes que a mí me impactaron mucho. Justo pues el hecho de que yo plantea en este momento trabajar sobre el duelo, pues viene dado de ahí, de qué manera somos capaces de procesar todas estas noticias que pues nos llueven a cántaros todos los días en los periódicos, en las noticias, en las redes sociales precisamente que tienen mucho auge. Entonces, integrar los temas pues vino casi de manera natural. Creo que ayudó mucho que tuviese en su momento las lecturas y que yo mismo fuera buscando más y más para que de cierto modo pues lograra conjuntar esta novela. Por eso mismo es que en cierto momento pues la historia se vuelve ya una especie de artefacto, porque retraigo ya pues titulares de noticias y ahí justo pues me interesa mucho de qué manera también se puede subvertir, ¿no? Estos titulares tan violentos y es posible de cierto modo retraerla de la violencia y volverla otra cosa. Entonces yo pienso, por ejemplo, en un libro que me gusta mucho que se llama Antígona González, que justo pues es la búsqueda de una mujer de su hermano desaparecido.
Entonces ella es un poema en prosa, un poema largo en prosa, y pues justo la lectura de este libro me ayudó mucho a mí para realizar la historia. Y es que todos tenemos autores que nos llegan a inspirar en algún momento y esa era una de las siguientes preguntas que tenía, pero qué bueno que te adelantaste y nos hablaste de este autor que te ayudó a encaminar este tema que para ti pues resulta muy importante. Me llama la atención cómo relacionaste, ¿verdad? El título de tu obra, que es Salvar la muerte, y sobreescribir la muerte, que fue el tema del que pues queremos ahondar. Eh, no sé si tú ya lo habías pensado en algún momento que después de publicar tus cuentos y tu noveleta, ¿verdad? En esta obra titulada Salvar la muerte, tendrías que hablar sobre la forma en la que sobreescribes acerca de este tema. Me parece que vinieron dados pues, en conjunto. Cuando estuve haciendo pues, esta historia, eh, tuve que leer muchísimo para pues justamente tener la cimentación teórica de lo que, de hecho, pues es en parte ensayo también, ¿no? Creo que el título de Sobreescribir la muerte viene después, justo reflexionando, ya que está el conjunto, ya me puedo tomar la distancia y verlo ya como algo ajeno a mí. Una vez que ya se publica, pues ya lo reconozco como algo desconocido, ¿no? Porque de cierto modo deja de ser parte de mí. Entonces, en este momento yo ya me permito, pues, hacer toda esta reflexión. El título de este tema, que es sobre escribir la muerte, está, pues en el título hay un corchete encerrando la E. En este caso yo estoy jugando un poco con una doble significación de esta palabra. Por un lado, pues sobreescribir como poner pues sí, tachar de cierto modo o yuxtaponer dos temas. En este caso, pues la muerte sobre otro tema que sería tal vez la vida o la violencia tal vez, ni por el otro sobre el sobre como una especie de superposición en el que nos refiere a hablar acerca de algo. En este caso, pues sobreescribimos la muerte con dos registros al mismo tiempo que hablamos sobre el proceso mismo de escritura. Entonces creo que se conjuntan de manera muy, pues sí, son complementarios y vienen dado pues desde el inicio, ¿no? Por la misma escritura de la palabra. Ahora el duelo pues se prolonga justamente pues en esta juxtaposición, es decir, de qué manera escribimos la muerte al tiempo que podemos acaso procesarla y tal vez cerrar como con este agujero que se forma siempre. ¿Cómo es que decides o cómo es que optas, ¿verdad? Por los cuentos y la noveleta como medio para hablar, ¿verdad? Sobre este tema. Porque, bueno, existen otros géneros, ensayo, poesía, y llama la atención bastante que tú eligieras cuento, viniendo de un espacio académico que se maneja prácticamente con el ensayo. Mm, Siempre he tenido un poco de problemas con la delimitación de los géneros, justo porque hablar de terror y horror, pues en parte yo soy de la idea de que el horror y el terror no son un género, sino más bien una especie de categoría discursiva que nos permiten abordar el cuento, que sí es un género literario, como lo es también la novela, en este caso tal vez incluidos en la narrativa, ¿no? Si nos ponemos más teóricos. Mm, Como te comento en la noveleta que escribí, pues es en parte ensayo, en parte cuento, en parte, incluso probé un poco con la prosa poética, que es algo que siempre me ha llamado la atención. Eh, Creo que la narrativa permite la conjunción de varios géneros sin que deje de ser tal, ¿no? Entonces, en este caso, pues justo agarré el cuento porque a pesar de todo, de que pueda tener ya publicados varias cosas, no dejo de ser un escritor primerizo. Entonces, abordar justo una novela en mi carrera literaria tan temprana, creo que es un reto que no estaba dispuesto a aceptar en ese momento. Entonces, preferí y abordé los cuentos porque creo que es una manera de acercarse. Creo que en este caso sí le hice caso a los consejos que daba Brad Pitt en su momento. Si eres un escritor primerizo, nunca trates una novela después de ya haber hecho varios cuentos. Y justo pues yo empecé en la escritura haciendo microcuentos. Creo que de ahí me empecé a formar y de ahí di el salto
al relato corto, relatos más largos. Justo en la antología pues hay 6 relatos nada más porque son relatos más o menos largos. Entonces creo que en este momento es donde ya empecé a conjuntar pues todo lo que ya venía como formación. Yo estudio además lengua y literatura, justo me metí a estudiar esto para ahondar más en esos temas que tanto me interesan. Y pues esta relación de palabra, escritura y la psicología que hay detrás de todo, pues siempre me ha parecido muy interesante. Entonces, para expandir también mis propios límites, es que empecé a experimentar también con mi propia escritura. ¿Cómo es o cómo recuerdas tú que llegaste al terror? Creo que la mayoría de los escritores que escriben de esto tienen que mencionar sí o sí a Stephen King. Es, creo, el modelo. Yo el primer libro que leí de él fue el de It, y cuando lo leí creo que quedé prendado del género. Mm, Creo que yo me llevé una pequeña decepción en su momento, porque cuando yo leía a estos escritores, yo decía, pues yo quiero escribir esto, ¿no? Algo como esto, un dedo que sale del desagüe, ¿no? Eran cosas que a mí me gustaban mucho y yo me imaginaba haciéndolo, pero justo creo que hay un conflicto, yo tengo un conflicto mucho con la limitación de los géneros, porque cuando yo empecé a escribir me di cuenta de lo que hacían no era tanto terror como fantasía, tal vez. Entonces yo en su momento dije, pues es que no hice lo que quería, yo quería terror y terminé escribiendo fantasía, pero creo que ahí ya depende mucho de la manera en la que se perciba esto. Hay cuentos de Cortázar como Carta a una señorita en París, donde un hombre vomita conejitos. Como eso no puede ser terror si es un hombre vomitando conejos, ¿no? Entonces creo que ahí también hay una especie de problema que tengo yo pues, con los géneros literarios. Entonces, yo, sí, me puedo expandir más en la respuesta. Claro, adelante. Yo diría que antes que definir como el terror y el horror como una especie de modalidad discursiva, como género tal cual, hay una autora que me gusta mucho que es una autora que escribe teoría, filosofía, y ella se llama Diana Cabarero. Entonces ella tiene un libro que se llama Horrorismo, la incursión del neologismo para explicar la condición horrísona en la que viven muchos países ya del mundo, tercer mundo. Entonces ella refiere a esto como un paso más allá del terrorismo, ¿no? Que es más definido como parte de la guerra, terrorismo como una noción más utilizada en la guerra y el horrorismo más como una especie de atentado en contra de la vida. Me gusta mucho esta autora porque ella empieza su discurso analizando justo la etimología de las palabras. Entonces ella habla mucho de el terror como un movimiento. O sea, si pudiésemos definir el terror y el horror, yo me remitiría a ella justo para esto. Ella habla del terror que, refiriéndolo por su raíz que es extremo, al movimiento de la carne, ¿no? Es una especie de escape, un movimiento que tiene como fin la huida o el escape de una situación que amenaza la muerte del cuerpo. Por el otro lado, el horror tiene más que ver con el paralizar, es decir, poner la carne de gallina, el erizamiento de la piel, el congelamiento de la piel. Y ella lo remite mucho hacia la gorgona, la medusa, que es la representación, dice ella, por excelencia del horror. No solo por la metáfora de que la medusa al cortarle la cabeza, pues queda solamente la mutilación del cuerpo y que además la mirada congela, ¿no? Sino que también tiene que ver con el hecho de que el horror tiene que ver con el asco que produce, la repulsión que produce, en este caso, pues la mutilación del cuerpo. Entonces ella aparte su análisis de la diferenciación que hay entre este y el terror y el horror. Y entonces cuando me preguntan si, por ejemplo, yo escribo el terror, yo digo, sí, podría ser que me enmarco en el horror, pero más que como un género, como una especie de marco contextual que me permite a mí analizar, de cierto modo, la precariedad de la condición en la que vivimos, justo hablando de la desaparición forzada. Y, por ejemplo, yo mencionaba al inicio que pues, el motor del cuento de mi amigo Joaquín, que es el que abre la antología, es un niño que es asesinado por su papá, ¿no? Es algo que se ve mucho aquí en México. Entonces puede ser terror, sí, porque el niño regresa como un zombie, pero creo que el horror de verdad se localiza más en la situación que permite que pasen este tipo de cosas. Es decir, un papá que es parte de una banda delincuencial, en un arrebato de ira asesina a su hijo y entonces el hijo regresa de la muerte justo para reclamar las experiencias que se le negaron.
o en un cuento que se llama El suicidio de los niños, donde los niños a manera de protesta empiezan a matarse, y en una especie de epidemia que se propaga, y ahí entonces no hay tampoco una explicación lógica, racional para eso. O al final salmó a la muerte como, pues sí, justo la desaparición forzada y cómo se abren agujeros en la realidad, en donde empiezan a aparecer todos los cuerpos desaparecidos, pero que sin embargo no tienen acceso a la realidad. Entonces, creo que sí, escribo terror, pero yo digo más fantasía, más bien el horror lo utilizo como una especie de marco contextual que me permite a mí analizar todas estas estructuras, pues sí macabras, pero más que por lo sobrenatural, por la violencia que siempre está disparada. No, y es que, ¿sabes qué? Pienso que es muy difícil encontrar un género puro, o sea, que digas, es puro terror, pero en este caso, creo que todos las personas que lleguen a leerte van a tener esta conexión o este escalofrío de pensar en la muerte, ¿no? En este término que más que este terror, pues resulta ser natural hasta cierto punto y que pues todos estamos encaminados hacia allá. Entonces, bueno, creo que en esta parte en la que sobrescribes, porque por aquí en la sinopsis vi que habla acerca de lo que regresa de la muerte. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Lo que regresa de la muerte. Creo que yo manejo el título y justo los temas de los cuentos en dos registros, ¿no? Uno, puedo marcar, por ejemplo, el primer cuento y el último, el penúltimo, que es el del suicidio de los niños. En este terror, horror más bien enmarcado como a nivel global, social, en el que ya tienen que ver más representaciones que tenemos de los símbolos en la sociedad. Y por el otro es el duelo, el procesamiento de manera más personal. Es decir, de qué manera yo puedo procesar las pérdidas que he tenido a lo largo de mi vida. Tristemente yo he tenido como mucho impacto, he tenido mucha relación con pérdida de familiares. Esto en parte pues tiene que ver con que yo escriba. Creo que la escritura a mí se me presenta como este medio de sublimar todos los traumas o las malas experiencias que he tenido. Entonces, sí, yo lo aplico tal cual, ¿no? O sea, sobreescribo a través de la propia escritura. Entonces, los temas que yo manejo, pues sí, tienen que ver con de qué manera se procesa el duelo, es decir, qué manera se procesa la muerte de familiares, tal vez de pérdidas más simbólicas. En este caso, pues, por ejemplo, el primer cuento, pues tiene que ver de un niño que regresa de la muerte, pues convertido en zombie. También hay otras maneras. Creo que la antología lo que busca es responder a de qué manera podemos procesar la muerte. Creo que yo tal vez lo exacerbo al poner a caníbales, ¿no? Que tal vez pueden devorar el cadáver de la gente en una manera de retraer esta pérdida que estás teniendo. Pero creo que a pesar de eso, creo que siempre sigo girando sobre lo mismo. En el segundo relato habla sobre una anciana que de repente tiene poderes como hacer llover dentro de la casa, y justo creo que es una especie de despedida previa a que ella fallezca. Entonces hay siempre un procesamiento, un registro que intenta descubrir la manera en que tal vez podríamos procesar las pérdidas y este miedo, pues que siempre está ahí. Hay un relato que me gusta mucho también, se llama Las cosas que se quedan vivas cuando uno muere, título más largo. Originalmente yo iba a llamar a la antología de esta manera, antes de que me decidiera finalmente a escribir el de Salvar la Muerte. Es un relato más o menos largo en donde una mujer pierde a su mamá y entonces ella encuentra algo que la mamá deja antes de morir, y entonces ella se tiene que hacer cargo de esto que está dejando, ¿no? ¿Qué es lo que nos dejan los parientes cuando mueren? En este caso, pues la mujer tiene que lidiar con eso, que en principio se le muestra como una manera de llenar el vacío que deja su mamá, pero pues con el tiempo se da cuenta de que más que una bendición tal vez pueda ser una maldición. Entonces, creo que por allá va el asunto. Perdón, dejé puesto el micrófono apagado. ¿Qué consejos tienes para los escritores que quieren dedicarse a escribir? ¿Qué consejos? Creo que lo que siempre se dice es que intentes escribir, que escribas, no dejes de escribir, igual leer. En este caso creo que yo diría, sí, lee mucho,
pero no solo libros, ¿no? Aprende a leer también el ambiente en el que vives, el mundo que te rodea, porque justo eso es lo que enmarca o suele enmarcar lo que te determina a ti como escritor. Sí, creo que la escritura no es un don que salga de manera natural, sino más bien se trabaja con el tiempo. En este caso creo que el verdadero talento es mantenerte y ser consecuente con las cosas que estás haciendo. Yo creo que si se quiere escribir, pues tienes que escribir sí o sí, intentar, intentar, intentar. Y nuevamente me remito a Bradbury, que decía, nadie escribe 60 cuentos malos, siempre tiene que haber al menos uno. Entonces creo que es eso, escribir y leer, seguir practicando y sobre todo aprender a leer también el mundo que te rodea, porque ahí yacen casi todas las historias que puedas contar. Ray Bradbury y su reto de escribir un cuento a la semana, ¿verdad? Buenísimo. Oye, ¿dónde encuentran tu libro? Sí, pues en la página de Alas de Cuervo, Letras Negras, o directamente conmigo, con mis redes sociales, pues ahí lo pueden encontrar. Me parece que también hay venta en librerías como Gandhi o en ferias de libros ahora, por ejemplo, que están en Veracruz. Entonces creo que ahí lo pueden encontrar. De todos modos, pues pueden entrar a la página directamente o contactar directamente conmigo y ahí pueden encontrar. ¿Te encuentran así como Jesús Guerra en tus redes? En redes estoy como Jesús Medina en Facebook y en Instagram Jesús G. Medina. No soy muy dado a las redes sociales, pero siempre trato de contestar cuando me llegan mensajes o preguntas. Bueno, y si no, ya lo escucharon, pueden encontrar su obra a través de la página editorial de Alas de Cuervo. Y pues muchas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros en Hablemos de Terror. Gracias a ustedes. Que pasen todos buenas noches.